Moisés, uno de los líderes más importantes de la historia bíblica, tuvo un comienzo inesperado. En una época de gran opresión, Moisés nació en Egipto cuando el faraón había ordenado la muerte de todos los bebés hebreos varones. Desesperada por salvar a su hijo, su madre lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó a la deriva en el río Nilo. La canasta navegó suavemente por las aguas hasta llegar a los jardines del palacio del faraón, donde la hija del faraón lo encontró. Conmovida por el llanto del bebé, decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, que significa, sacado de las aguas. Moisés creció rodeado de lujos y privilegios en la corte egipcia, educado como un príncipe con acceso a la mejor formación y entrenamiento militar. Sin embargo, aunque vivía entre la realeza, Moisés era consciente de su herencia hebrea. Este conocimiento creó en él una dualidad compleja: por un lado, tenía el poder y la influencia de la corte, pero por otro, sentía una profunda conexión con su pueblo oprimido. Desde joven, Moisés mostró características que definirían su liderazgo en el futuro. Era valiente y justo, dispuesto a defender a los más débiles, aunque a veces su impulsividad le causara problemas. Su herencia hebrea lo conducía a preguntarse sobre su identidad y su propósito, si bien trataba de encontrar su lugar entre dos mundos tan dispares. El destino de Moisés no sería el de un príncipe egipcio, estaba destinado a algo mucho mayor. A pesar de su crianza en la opulencia de la realeza egipcia, Moisés estaba destinado a ser el líder que guiaría a los hebreos hacia la libertad. Sus primeros años, marcados por la providencia y la adopción, fueron solo el preludio de una vida llena de milagros, desafíos y revelaciones divinas. Tras un evento dramático, Moisés huye de Egipto, pero su misión aún no había comenzado. Nacido entre el pueblo hebreo y criado en la corte del faraón, Moisés experimentó desde joven la dualidad de su identidad. Un día, al presenciar cómo un capataz egipcio maltrataba brutalmente a un esclavo hebreo, la ira lo consumió, y en un instante de furia, mató al opresor. Al temer por su vida, Moisés escapó al desierto de Madián, donde encontró refugio y una nueva vida como pastor. Durante su exilio, la vida de Moisés adquirió una nueva tranquilidad, hasta que un día, en el monte Sinaí, tuvo un encuentro que cambiaría su destino para siempre: la zarza ardiente. En ese enigmático fuego, Dios le habló directamente, ordenándole regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, al principio reacio por sus propias inseguridades y limitaciones, aceptó el llamado bajo la promesa de la ayuda divina y con la compañía de su hermano Aarón. La tarea que se les encomendó no sería fácil. Una vez de vuelta en Egipto, Moisés y Aarón se presentaron ante el terco faraón, quien rechazó liberar a los hebreos. En respuesta, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras. Cada plaga, desde la transformación del agua del Nilo en sangre hasta la oscuridad total que cubrió la tierra, estaba dirigida a quebrantar la voluntad del faraón y demostrar el poder supremo de Dios. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, finalmente forzó al faraón a ceder. Esta plaga fue la más devastadora de todas, ya que alcanzó a todas las familias egipcias, desde los hogares más humildes hasta el propio palacio del faraón, quien perdió a su propio hijo. Durante esa noche, conocida como la Pascua, los hebreos, siguiendo las instrucciones de Dios a través de Moisés, sacrificaron un cordero y marcaron sus puertas con su sangre, lo que los protegió de la plaga que pasó de largo sobre ellos. Devastado por la pérdida y finalmente reconociendo el poder de Dios, el faraón convocó a Moisés y le ordenó que se llevara a los israelitas de inmediato. En un éxodo masivo, el pueblo hebreo, que había sido esclavizado durante más de 400 años, salió apresuradamente de Egipto, llevándose con ellos sus pertenencias y el tesoro que los egipcios les dieron en señal de desesperación. Sin embargo, a pesar de dejar partir a los israelitas, el faraón pronto cambió de opinión y decidió perseguirlos con su ejército, decidido a devolverlos a la esclavitud. Moisés lideró al pueblo hebreo hacia la libertad. Miles salieron de Egipto con júbilo, pero su viaje recién comenzaba, pues Dios los guió hacia el Mar Rojo en lugar de tomar el camino directo. Dios llevó a los hebreos por el desierto para evitar la guerra con los filisteos. Una nube los guió de día y una columna de fuego de noche.
Aunque el viaje parecía seguro, aún quedaba un gran obstáculo por superar. El faraón, arrepentido de liberar a los israelitas, decidió perseguirlos con su poderoso ejército. Reunió cientos de carros y soldados para obligar a los hebreos a regresar a la esclavitud o destruirlos. El pueblo hebreo, al ver al ejército egipcio acercarse, temió por sus vidas y se quejó a Moisés. Creían que habían sido liberados solo para morir en el desierto, atrapados entre el faraón y el mar. Moisés calmó al pueblo, y a pesar del miedo de los israelitas, él confiaba en que Dios los salvaría de esta amenaza inminente. Dios ordenó a Moisés levantar su vara sobre el Mar Rojo. Al hacerlo, el viento dividió las aguas, creando un camino de tierra seca para que los israelitas cruzaran. Fue un milagro asombroso. El pueblo cruzó el Mar Rojo por el lecho seco. A cada paso, los israelitas caminaban entre muros de agua, asombrados por el poder de Dios y confiando en que finalmente estaban siendo liberados. El faraón, en su terquedad, ordenó a su ejército que persiguiera a los israelitas a través del camino abierto en el mar, confiado en que atraparía a los fugitivos hebreos para devolverlos a la esclavitud. Mientras los egipcios cruzaban, Dios causó confusión. Las ruedas de sus carros se atascaron, y los soldados egipcios comenzaron a temer, dándose cuenta de que estaban enfrentándose al poder de Dios. Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas se cerraron con fuerza, tragándose al ejército del faraón. Los carros y soldados fueron arrasados, y los israelitas quedaron finalmente libres de sus opresores. Al ver el ejército egipcio destruido, el pueblo hebreo estalló en cantos de alabanza y gratitud a Dios. Moisés y su hermana Miriam lideraron una celebración por la liberación milagrosa del poder egipcio. El cruce del Mar Rojo marcó el inicio de una nueva etapa para los israelitas. Aunque habían dejado Egipto atrás, su fe y obediencia serían puestas a prueba durante los años de peregrinaje en el desierto. En el desierto, el pueblo comenzó a enfrentar nuevas dificultades, la falta de agua y alimento. A pesar de haber presenciado el milagro, su fe vaciló, y muchas veces reclamaron contra Moisés y Dios. Dios proveyó agua del desierto y maná, un alimento celestial, para los israelitas. A través de estos actos, reafirmó su presencia entre ellos, demostrando que nunca los abandonaría durante el viaje. Moisés enfrentó el desafío de guiar a un pueblo con miedo e incertidumbre. Su liderazgo fue probado mientras conducía a los israelitas hacia la tierra que Dios les había prometido desde hacía generaciones. El viaje hacia la tierra prometida apenas había comenzado. Con su liberación de Egipto completa, los israelitas avanzaban hacia un futuro lleno de desafíos, pero bajo la constante guía y protección de Dios. En su viaje por el desierto, Moisés guió al pueblo hacia el monte Sinaí, donde recibiría las leyes que cambiarían la historia. En el monte Sinaí, Moisés se encontró cara a cara con Dios, y fue allí donde recibió los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos formaron la base de la fe hebrea y establecieron principios éticos y morales que influirían profundamente en las futuras civilizaciones, incluyendo el cristianismo y el islam. Las palabras talladas en las tablas de piedra no solo representaban reglas divinas, sino también un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. Esta experiencia en el Sinaí no fue solo un evento religioso, sino un acontecimiento histórico que cambiaría el curso de la humanidad. Durante los 40 años que siguieron, el pueblo de Israel enfrentó numerosas luchas en el desierto. Desde la falta de agua y comida hasta los conflictos internos y la tentación de adorar ídolos, las pruebas fueron muchas y severas. En medio de estas luchas, Moisés se mantuvo como un líder inquebrantable, guiando y aconsejando a su pueblo con sabiduría y paciencia a pesar de las constantes dificultades. Sin embargo, a pesar de su liderazgo crucial, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia que, según las Escrituras, llevó a Dios a negar su entrada. Moisés murió viendo la tierra prometida desde lejos, pero su impacto en la historia del pueblo de Israel y del mundo sigue siendo incalculable. Su legado no solo se encuentra en las leyes y enseñanzas que dejó, sino también en el ejemplo de liderazgo, sacrificio y fe inquebrantable.
La figura de Moisés continúa sirviendo como un faro de inspiración para millones de personas alrededor del mundo, recordándonos el poder de la fe y la importancia de la justicia y la moralidad en nuestras vidas.